lo que vemos en esta encuesta es que la población siente que no hay liderazgo, que no se están solucionando los problemas del país y que por el contrario, ¿no? Aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia e incluso la incapacidad del gobierno de oponerse a determinadas leyes que pueden ser contraproducentes para el país. Con Urpi Torrado, gerente de la encuestadora Datum. Urpi, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Me imagino que no te deben querer mucho los políticos el día de hoy, ¿no? Porque la encuesta es... O sea, ¿por qué no le recuerdas a la gente que no ha visto, leído ni seguido los resultados de la última encuesta que han realizado ustedes? ¿Cómo está la popularidad de la presidenta Dina Boluarte? Cuéntale tú a la gente, por favor. Sí, esta es una encuesta que se ha hecho a nivel nacional del 4 al 8 de octubre y hago hincapié en la fecha porque no nos olvidemos que el paro comenzó el día 10. Por lo tanto, lo que haya pasado en estos últimos días no está contemplado en la encuesta, ¿no? Y aún así, antes de estos días de paro y de manifestaciones, ya la popularidad de la presidenta estaba nuevamente en su nivel más bajo, en 92% de desaprobación. 92% de aprobación y 5% de desaprobación y 5% de aprobación. Así es, ¿no? Y esto ya en realidad lo que podemos decir es que las diferencias que vemos de un mes a otro en realidad están dentro del margen de error. Sin embargo, hay una tendencia a seguir cayendo o a mantenerse ya en lo que para mí es el piso, ¿no? O sea, peor que esto ya no se puede ver. Hay algunos incluso sectores, ¿no? Por ejemplo, las personas que están en edad de trabajar y de situación familiar de tener hijos, ahí la popularidad todavía decrece a 3%, ¿no? Lo mismo en el nivel E, que es la gente de menores recursos, e incluso en el A también 3%. Entonces, ya vemos niveles de popularidad muy bajos. En realidad, lo que vemos en esta encuesta es que la población siente que no hay liderazgo, que no se están solucionando los problemas del país y que por el contrario, ¿no? Aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia e incluso la incapacidad del gobierno de oponerse a determinadas leyes que pueden ser contraproducentes para el país. Claro, pero el problema, en resumen, es, no la quiere la gente que votó por ella, porque ella ya se olvidó quién la puso donde está, pero esa gente no la quiere, pero tampoco la quiere la gente que votó por Keiko y a cuya vera se ha puesto, ¿no es cierto? O sea, en resumen, no la quiere nadie, Urpi. Qué situación, ¿no? Efectivamente, y aquí sí es importante que empiece a escuchar a la población, porque es muy difícil. O sea, hemos tenido en el pasado presidentes que se han sostenido con baja popularidad, pero de repente tenían una bancada y un apoyo fuerte, o al revés, ¿no? Presidentes que no han tenido bancada, pero tenían un fuerte nivel de aprobación que les daba respaldo popular y autoridad y liderazgo para hacer ciertas reformas. En este caso ya no tiene ni uno ni otro, entonces esa posición de debilidad termina pasándole factura y por lo tanto no tiene liderazgo ni capacidad de tomar decisiones que puedan resolver los problemas que hoy día aquejan a la población. Y en el caso del Congreso, ¿cuál es la situación? La verdad que es bastante similar. Es decir, claro, podemos decir la aprobación es mayor, el Congreso tiene 9% de aprobación, pero digamos, esto ya cuando estás a nivel de un dígito, da igual si es 5, 6, 7, 8, ¿no? O sea, está todo en niveles muy bajos, y es más, nosotros desde hace ya algún tiempo, ¿no? El Congreso tampoco ha podido mejorar la aprobación o la popularidad que tiene frente a la población. O sea, la gente, no lo preguntamos en esta encuesta, pero en una encuesta anterior, cuando preguntamos razones de desaprobación, la gente en su mayoría cree que los congresistas, trabajan por sus intereses particulares y no en beneficio del país. Claro, ahora el tema es que es como que no les importa, ¿no? Es decir, no les interesa. Es decir, la opinión de la gente absolutamente desfavorable no les importa. Lo que dicen es, a nosotros nos eligieron hasta el 2026, aquí nos quedaremos
más allá de lo que piense la gente, sienta la gente. Es decir, y incluso ya Dina Boluarte ha pasado al extremo de inventar la justificación de que su mala imagen tiene que ver con un terrorismo de la información. Como hablan mal de ella, entonces la gente, ¿no es cierto?, forma su opinión. Pero a ver, hay que tener en cuenta que dos factores, ¿no? Uno, que el país de alguna manera ha funcionado porque estaba en piloto automático, pero sin embargo, a pesar de ese piloto automático hay un deterioro. O sea, el aumento de la pobreza es un indicador infalible, ¿no? O sea, es claro, es más, es medición propia de, lo hace el INEI, o sea, el mismo Estado es quien mide la pobreza y las cifras son claras y contundentes. Eso por un lado. Y por otro lado, sí vivimos en un país donde la gente vive el día a día, entonces el costo de manifestarse o el costo de no trabajar un día para una persona es muy alto porque al día siguiente no puede alimentar a su familia. Entonces, claro, probablemente a diferencia de otros países donde la informalidad no es tan alta o el ciudadano no vive al día, vemos desbordes con mayor frecuencia, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar. ¿Por qué? Porque finalmente el descontento social sigue creciendo, el malestar sigue creciendo y eventualmente sí podría haber ya sea un desborde o este voto más visceral de rechazo en el 2026 buscando opciones radicales que, digamos, terminen persiguiendo a quienes hoy día no están haciendo nada o lo están haciendo mal. El otro tema es el de Rafael López Aliaga, que es un personaje súper protagonista. Está en campaña electoral, ¿no? Él ha empezado la campaña antes que otros, pero no le va muy bien en la evaluación como alcalde, ¿no? ¿Cuáles son los números, Urpi, de Rafael López Aliaga? Él tiene una aprobación de 29% y una desaprobación de 67%. Digamos, se ha mantenido un nivel que es bastante, podríamos decirlo, medio, ¿no? O sea, o sea, esto no, o sea, claro, uno dice 29% de popularidad y podría y lo comparas con el 5% de la presidenta, alto, claro. Y claro, es altísimo, es 6 veces más, ¿no? Entonces, claro, si uno lo ve así, probablemente pueda ser alentador, pero en realidad es bajo, es una popularidad baja para un alcalde. Nosotros hemos tenido alcaldes que han, digamos, pasado su gestión con promedios de 50 y 60% de aprobación, ¿no? Entonces, es una popularidad baja. Y el otro tema al que se enfrenta López Aliaga es que no es conocido en el interior del país, ¿no? Entonces, si ya después esa baja aprobación la llevamos a un tema nacional, tampoco es que tenga grandes sectores del país que lo apoyen, aunque pudiéramos decir que en este momento encabeza las encuestas de intención de voto. No claro, es el caso. Claro. O sea, esta aprobación no se traduce en votos. No, claro. Ahora, una última pregunta. ¿Cómo está lo de Juan José Santibáñez? Porque estamos con el tema de la inseguridad en el centro de la atención. Es verdad, la encuesta fue realizada antes de las paralizaciones, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la calificación? Y aún así, aunque la encuesta fue antes de las paralizaciones, la desaprobación subió en 6 puntos, ¿no? Mientras que, te decía, la presidenta cae un punto, podemos decir que está con tendencia a la baja, pero está dentro del margen de error. En el caso de Santibáñez sí es contundente, ¿no? Hay un crecimiento de 6 puntos en la desaprobación, porque la población las medidas no aprueba las medidas que ha tomado, porque sienten que eso realmente no está solucionando, que cuando se han tomado medidas en algunos distritos, medidas de este tipo, al final no ha pasado nada. La delincuencia no ha disminuido, sino por el contrario ha aumentado particularmente en los últimos meses. Urpi, te agradezco mucho por habernos atendido. A ti, Nicolás, gracias. Ha sido muy amable, muy buenos días.